Muy buenos días, que el Señor te bendiga, te proteja, te guarde en este día, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y termines este día en una gran victoria. En esta mañana quiero compartir contigo Éxodo capítulo 2 y el Señor me da esta oportunidad y estoy agradecida por eso. Este capítulo, el capítulo 2, comienza con un matrimonio de la tribu de Leví. Y producto de este matrimonio, de este gran amor, nace un bebé hermoso, un bebé robusto, pero el detalle es que nace en medio de un conflicto político-social donde se dictamina un decreto de muerte sobre todo bebé varón. El decreto decía que cuando un bebé nacía varón tenían que aventarlo al río para que muera ahogado o comido por los cocodrilos, ¿no? Entonces, este bebé nace en medio de toda esa situación. Yo creo firmemente que esta pareja de matrimonio oró al Señor para pedirles dirección, porque eran cristianos y eso era lo que hacía especial a este bebé. Y que ellos lo tuvieron por 3 meses, pero no pudieron tenerlo más, lo protegieron, lo escondieron por este tiempo, y al no poder esconderlo más tiempo, ellos oran al Señor y el Señor les da, y yo considero y creo que el Señor les entrega esta idea, Él es el que nos da la idea. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por su espíritu, y es en medio de un problema, de una situación difícil donde nosotros tenemos que ser guiados por el Señor, donde no hay salida. El Señor dice, te va a abrir una puerta, un camino, donde tú creas que todo está cerrado. El Señor abre camino. Él dice, abre una senda en medio de aguas impetuosas, ¿ok? Entonces, yo creo que el Señor les da la sabiduría necesaria, ¿ok? Y les permite idear un plan de salvación para proteger la vida de Moisés. Dentro de este plan era fabricar una arquilla, dice aquí en la palabra del Señor, y la arquilla no es otra cosa más que una canasta, ¿ok? La calefatean con brea, usan el carrizo, si más no me equivoco, el carrizal, que es el carrizo, y todo lo demás. La forma en cómo lo hacen y algunos de los materiales coinciden con la forma como Moisés construyó el arca de Noé, ¿verdad? La famosa arca. Entonces, vemos y dice, según los comentaristas, que son solamente 2 veces en la palabra del Señor donde se usan estas instrucciones para fabricar algo que flote en el mar y que no se hunda, ni el agua ingrese dentro de este medio de transporte, por así decir, en cuanto al arca de Noé, ¿verdad? Y en este caso, este medio de preservarle la vida a un bebé, ¿no? Entonces, los comentaristas dicen que la única explicación es que el Espíritu Santo, porque es como que una sola persona los hubiera guiado a hacer algo muy parecido, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que es el Espíritu Santo el que los guió a fabricar esta arquilla, esta canasta, de la manera como lo hicieron, al punto que era totalmente segura para que flotara, para que el agua no ingresara dentro de la canasta, ¿no? Entonces, ellos introducen al bebé allí dentro de esa canasta. Ahora, quiero aclarar que en este capítulo no se nombra a los padres de Moisés, pero en el capítulo 6 sí los vas a 6, versículo 20, dice que los padres de Moisés eran Amram y Jocabed. Ellos eran los padres. Y Moisés tenía hermanos mayores, no era el primogénito, no era el único, sino que tenía hermanos mayores. Uno era Aarón, ¿verdad? Su hermano mayor, y la otra era Miriam, Aarón y Miriam, sus hermanos mayores. Entonces, el Espíritu de Dios, quien nos guía y nos da la salida, los lleva a estos padres a tener sabiduría y meter al bebé dentro de la canasta y dejarlo en el río, con la supervisión de Miriam, su hermana mayor.
Ahora, yo relaciono esto, ¿verdad? Hay un momento en que nosotros tenemos que soltar a nuestros hijos, de que de repente ya no son bebés, que tú los vas a eh, llevar de la mano, los vas a cambiar, los vas a hacer dormir. No, hay momentos donde ya ellos crecen y tienen que solos enfrentar ciertas situaciones de acuerdo a la edad que tienen. Y que nosotros no vamos a poder estar todo el tiempo con ellos, pero Dios sí. Y hay un momento donde tienes que soltarlos y decirles, Señor, yo confío en ti. Mi confianza está en ti. Yo no puedo estar 24 horas con mis hijos, pero mi confianza está en ti. Y esto fue lo que hizo Jocabed. Por eso dice la Biblia, ¿ok? Por ejemplo, en el libro de los Hebreos dice, por la fe, los padres de Moisés lo pusieron en el río, porque le creyeron a Dios. Y así, amada iglesia, tenemos que creerle a Dios por nuestros hijos. No están con nosotros tal vez, pero Dios está con ellos. Creer que a través de nuestra oración Dios los va a proteger. Dios protegía a Moisés, aun cuando el Nilo estaba infectado de cocodrilos, ¿ok? Entonces, el decreto de muerte, el decreto del faraón era que el bebé que naciera tenía que ser aventado al río, o sea, bebé varón. Y Jocabed hizo lo que el faraón dijo, exactamente hizo eso, ¿verdad? Puso a su hijo en el río, cumplió con el decreto, como dice Éxodo 1, capítulo 22, ahí te dice el decreto que salió, pero el Espíritu de Dios estaba metido en esto, Dios estaba metido en esto, los planes de Dios estaban en marcha, Dios le dio la estrategia de cómo hacerlo. En medio de una situación complicada, el Espíritu Santo te va a dar la estrategia para salir a flote, no lo dudes, ¿ok? Entonces, dice que después de esto, el niño comenzaba a llorar, a llorar, a llorar. Y por ahí estaba la princesa, la hija del faraón, y lo oyó. El corazón de la hija del faraón estaba lleno de las enseñanzas antihebreas que había recibido de parte de sus padres. Ella no tenía un cariño especial por los hebreos, ¿ok? Más bien un rechazo. Pero como los planes de Dios estaban ya en marcha, tocó el corazón de la princesa y mandó que trajeran ese bebé, y dice que el bebé cautivó a la princesa. Y yo quiero decirte algo aquí que es muy importante. Mira, tal vez cuando la mamá de Moisés, Jocabed, lo puso en el río, tal vez pasó por su mente nunca más volverlo a ver. Tal vez lo hizo con dolor, con sufrimiento, lo soltó. Porque hubo un motivo que la fortaleció, y era de que ella confiaba en el Señor. Qué bonito es confiar en el Señor. Y sabes, mira qué poderoso es Dios, qué sorprendente es Dios. Esto me tocó el corazón, porque tal vez Jocabed nunca más pensó volverlo a tener en sus brazos, pero dice la palabra del Señor que cuando esta princesa recoge al niño, dice, y ahora yo no tengo leche materna, no puedo amamantarlo. La hermana de Moisés, Miriam, estaba allí y le dice, princesa, yo conozco una hebrea, te la puedo traer, que puede cuidar a tu hijo, o sea, al bebé, al supuesto hijo adoptivo, mientras crezca, porque tú no tienes con qué alimentarlo. Y ella dijo, me parece bien, tráelo. Mira cómo funcionan los planes de Dios. Y ahora la que viene a cuidar a Moisés es su propia madre. Otra vez, mira cómo Dios del río lo vuelve a traer a los brazos de su madre. Otra vez Moisés en los brazos de su madre. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso es Dios. Y todavía le pagaban por cuidar a su propio hijo. A ninguna de nosotros nos han pagado por cuidar a nuestros hijos, pero hubo una mujer en la Biblia que sí le pagaron por cuidar a su propio hijo. ¿Te das cuenta qué maravilloso es esto? Qué hermoso. Entonces, mira, qué impresionante, ¿verdad? Dice que la mamá de Moisés cumplió aquí, Jocabed, una función muy importante, te la quiero decir, te la quiero soltar. Mira, dice que estuvo en los primeros años de su vida con ella,
Y allí fue donde Jocabed le instruyó en la palabra, le metió doctrina, lo adoctrinó. Por eso es importante, todos los que tienen hijos pequeños, es importante que los lleven a la iglesia, que les hablen de la palabra, que sean adoctrinados, porque cuando sean viejos, cuando sean adultos, mira, así tengan fama, dinero, poder, lo que sea, nada los va a sacar del camino. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y esto es maravilloso, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Cuando Jocabed lo lleva a Moisés a la presencia, donde está la princesa, y le dice, aquí está su hijo princesa. Dice la Biblia que la princesa lo prohijo. ¿Qué quiere decir prohijo? Lo adoptó como su hijo. Ya ella, la princesa, adoptó un hijo adoctrinado, que ya con la palabra de Dios sembrada, sabía que existía un Dios maravilloso, sabía que era hebreo. ¿Te das cuenta qué maravilloso es Dios? Los planes de Dios son perfectos, ¿ok? Entonces, mira, vamos a continuar por aquí. Dice, cómo Dios guió a la familia de Moisés a tomar ese tipo de decisiones. Increíble, ¿verdad? Ok, lo lógico hubiera sido que Moisés nunca más vea a sus padres, que nunca más, que hubiera sido criado por otra nodriza. Pero, pues la gente puede decir, qué coincidencia, su mamá va a ser la nodriza, su verdadera madre. Pero no es coincidencia, son los planes de Dios, ¿verdad? Ok, no era un golpe de suerte, era la magnificencia de la excelencia, de la grandeza, del poder de Dios. Cuando la princesa, cuando Moisés fue joven, dirigió guerras. Por ejemplo, una de ellas está escrita en la historia de Israel, es contra los etíopes y ganó la guerra. Moisés allí en los brazos de su madre sustituta, de la que lo adoptó, también lo insertó a la realeza egipcia. Ahora Moisés ya no era cualquier persona, era parte de la realeza. Era un futuro príncipe. Él era el futuro heredero del trono de Egipto, ¿ok? O sea, no era cualquier persona. Él andaba en las carrozas reales. Cuando lo miraban, la gente se arrodillaba y decían que pase el hijo de la princesa, ¿ok? Tenía sirvientes, tenía todo, ¿ok? Y esto fue impresionante, la vida que él tenía. Entonces, vamos a ir un ratito a Hechos 7:22. Hechos 7:22, porque quiero que puedas verificar lo que te estoy diciendo. Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Ok? Mira, como Moisés pertenecía a la realeza, iba a ser el futuro heredero al trono, tenía que haber aprendido mucho, haber recibido una educación muy superior por los demás, a la de los demás. Entonces, se dice que Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Por lo tanto, es posible que Moisés haya sido instruido en geografía, historia, gramática, la escritura, literatura, filosofía y música. O sea, Moisés había recibido toda la educación necesaria, tenía todos los lujos impresionantes, era tal vez todo lo que un muchacho de su edad hubiera querido tener, ¿verdad? Él quería con todo su corazón aprender, estudiar, pero eso también era parte de los planes de Dios. Hasta que un día, dice, cuando Moisés dice que cuando Moisés había crecido, dice la palabra del Señor,
ya era una persona adulta, sale a ver qué estaba pasando, a conocer qué sale del palacio, ¿verdad? Pero allí ya tenía 40 años. Cuando él sale de palacio, a ver cómo trabajaban los hebreos, cómo era el ambiente fuera de palacio. Esto está en Hechos 7:23. Vamos a leerlo rapidito. Hechos 7. Aquí está. 7:23. Dice la palabra, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Sale de palacio a los 40 años. Mira, y dice, y los vio en sus duras tareas. El hecho, la expresión que los vio en sus duras tareas tiene un significado hebreo es como que dijeran que los vio pero con mucha emoción, con mucho dolor en su corazón, sintió, pero ¿por qué son tan oprimidos? ¿Por qué tienen que trabajar tanto? ¿Y por qué son tan maltratados? ¿No? Eso está en Hebreos el capítulo 11. Vamos a ir rapidito a Hebreos capítulo 11. ¿Ok? Es el versículo 24. A ver. Ok, por la fe, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mira, ¿sabes qué pasa? Moisés, cuando vio todo esto, él fue tocado por su corazón, y a pesar de que él pudo haber seguido en el palacio, él quería ayudar a los hebreos. Y cuando sale ve que un egipcio está golpeando a un hebreo y le duele en el corazón, sabía que era hebreo, eso estaba sembrado en su corazón, y agarra, mira a todos lados, es decir, lo hace con premeditación y lo mata al egipcio. Lo mató, lo asesinó por hacer justicia. Era un hombre humanitario. Y luego se fue a su casa al día siguiente, vuelve a salir de palacio, ve que dos hebreos están peleando y uno de ellos y le dice, ¿por qué pelean? No peleen. Y ahí es donde uno de ellos le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Se da cuenta que lo vieron. Y él dice, tengo que salir, tengo que huir, y sale. Esto también era parte del plan de Dios. Entonces, vamos a ir un momentito a Hechos 7. Ok, vamos a ir mientras voy contándoles la historia. Entonces, 23 al 25, estamos haciendo como un paralelo, ¿ok? Entre Hechos y Éxodo. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿verdad? Exacto, cuando él sale a los 40, ya te dije, ¿verdad? Entonces, dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ahí está lo que hizo, ¿viste? Entonces, él sale a huir. Y sabes una cosa, después de matarlo, después que se da cuenta que los demás habían visto eso, al escapar, no podía ir a Siria ni a Canaán, que era lo más cercano. ¿Por qué? Porque Siria, Canaán y Egipto tenían un acuerdo, y el acuerdo era de que si un fugitivo o un terrorista escapaba pidiendo refugio, no se lo iban a dar, lo iban a extraditar. Entonces ahí no podía ir. Va a Madián, parte de los planes de Dios. ¿Y sabes por qué él deja la vida cómoda? Porque dentro de él había un llamado y una palabra, una doctrina sembrada en su corazón. Cambió el palacio por ayudar a sus hermanos, y por ayudarlos sale huyendo ahora. Pero en los planes de Dios estaba esto, porque pudo haber ido a Siria, se cerraron las puertas de Siria, de Canaán, entonces tuvo que ir a Madián. Ahí estaba un hombre de Dios llamado Madián, ¿ok? Él tenía 7 hijas, era cristiano. Se dice que él viene de la línea de Abraham,
¿ok? De la línea de Abraham, de la tribu de Abraham, de la línea de Abraham, para que hablar lo correcto, de la línea de Abraham, ¿ok? Y Madián es lo que hoy se llama Arabia Saudita, ¿ok? Entonces, ahí llega un momento, está sentado en el pozo, 7 hijas de Madián, las 7 hijas van a sacar agua, los pastores no las dejan, Moisés interviene, se pelea con los pastores, otra vez, él era muy humanitario, no le gustaba ver que la gente cometiera injusticia, entonces sucede que les hace justicia y las chicas pues sacan agua lo más rápido, vuelven a casa temprano. Entonces, allí fue donde el papá les pregunta y les dice, ¿por qué llegan temprano, chicas? No, es que un hombre egipcio nos, nos ayudó. ¿Y por qué no lo traen a casa? ¿Y por qué sabían ellas que era egipcio? ¿Sabes por qué? Por la ropa que traía, porque tal vez tenía ciertos rasgos culturales, no físicos, porque él era hebreo, que lo hacían parecer egipcio. Entonces, allí ingresa a su casa y ahí comienza la nueva etapa de Moisés. De haber sido alguien en un momento, el hijo de la princesa, el honrado, el honorable, que andaba en carrozas reales, etc. Ahora, ¿quién es? Nadie. Estaba pasando por el proceso, difícil tal vez. Nadie. Antes quería comer algo y se lo traía. Ahora tenía que trabajar para poder comer. Y comienza a trabajar muy duro, a esforzarse, a luchar, a pelear por su familia. Su primer hijo se llama Gerson. Su esposa se llama Séfora. Séfora, su significado es carruca o gorjeo, que es un ave pequeña. Ok, ese era el significado del nombre de su esposa. Entonces, mira qué pasa, que ahí comienza a vivir, ¿no? Pero no podía olvidar esto, que su padre le sembró, instruye al niño en su camino. Lo instruyó y no podía. Mira, contra esa doctrina sembrada en su corazón no hubo fama, poder, dinero, comodidades, nada pudo con lo que le sembró, porque lo que le sembró fue la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, por causa de eso estaba allí ahora en Madián, ¿no? Había sido, se casa, bueno, tiene sus hijos y dice la palabra en los últimos versículos que Dios dirige su atención a Israel. Los mira y los reconoce, a Israel. Y no porque eran buenas personas, tal vez ya estaban cansados, tal vez estaban enojados porque había tanto maltrato. Dice que clamaron a Dios. Yo creo que Dios fija su atención porque escuchó el clamor de ellos, pero también, ¿sabes por qué? Dice, porque tuvo un acuerdo, se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Es importante, ellos ya no estaban, pero el pacto seguía vivo. Se acuerda del pacto y dice, voy a liberar al pueblo de Israel. Y mira a Moisés como el libertador. Para esto ya había pasado todo este proceso, ¿ok? Bien, entonces yo quiero hacer un pequeño, estaba mirando el tiempo, discúlpeme, el pastor dice que no me pase. Entonces, solamente termino haciendo este paralelo entre Moisés y Jesús, ¿ok? Dice que Jesús fue rechazado por su propia gente, Moisés también fue rechazado por su propia gente, porque los hebreos no le dijeron, ay, qué bueno eres justo, has matado al egipcio. No, lo despreciaron, ¿ok? Fueron favorecidos desde su nacimiento, sí, porque Dios a ambos los sacó del decreto de muerte. Cuando Jesús nace, también nace en un decreto de muerte, Moisés también nace en un decreto de muerte, y esto no era más que el diablo tratando de impedir que llegue el Salvador al mundo. Tenía miedo de que llegara el Salvador porque sabía que él lo iba a vencer, entonces siempre activó ese plan de muerte, sobre todo bebé, ¿no? Esto era de años, ¿no?
Ambos fueron guardados en su niñez, tanto Jesús como Moisés. Ambos fueron poderosos en palabras y en obras. Ambos ofrecieron libertad para Israel. Ambos dejaron la realeza porque Jesús dejó su trono para llegar aquí y humillarse y ser el Salvador. Moisés deja la realeza egipcia para humillarse también y ser el libertador, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo manifestarte en este capítulo. Que Dios te bendiga. Espero que puedas disfrutar este capítulo tanto como yo lo he disfrutado, y saber que bueno es que en medio de nuestra dificultad Dios nos puede abrir un camino en aguas impetuosas. Por eso es bueno que nos guiemos, que Dios nos guíe, ¿ok? En medio de todo, buscar su rostro, buscar su guía, buscar su presencia. Bendiciones.